que me ha precedido, bueno, pues porque me han permitido y me van a permitir pues entrar de lleno en el tema que me han asignado, que es un poco hablar de la práctica clínica, qué es realmente lo que estamos haciendo y si de alguna manera pienso yo que podemos mejorar. Y quiero, enganchando con mis compañeros, poner una diapositiva que han visto 50 veces y en la que no me voy a parar más, que son los datos del Da Vinci. Y simplemente no me voy a parar más porque tenemos datos muchísimo más recientes. Son tan recientes que todavía no están ni publicados. El estudio Santorini es un estudio a nivel europeo, en este caso lo coordino yo, en 14 países europeos, más de 9.000 sujetos de muy alto riesgo cardiovascular y alto riesgo cardiovascular. Y como pueden observar, tan solo 1 de cada 5 pacientes, estos son datos recogidos el año pasado, solo 1 de cada 5 pacientes se encuentran objetivos terapéuticos, es decir, con un colesterol LDL por debajo de 55. En otro estudio, el Observatorio de las Dislipemias, que es un estudio realizado en España, en este estudio donde participaron cardiólogos, internistas y médicos de atención primaria con un interés especial en el manejo del riesgo cardiovascular y en el tratamiento de las dislipemias, tan solo un 25% de los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, fundamentalmente todos ellos pacientes con enfermedad cardiovascular, pues estaban en objetivos terapéuticos. Es decir, que lo seguimos haciendo muy mal a día de hoy, pero es que si miramos lo que estaba ocurriendo en España en prevención secundaria hace ahora pues 10 años aproximadamente, estos son datos de numerosos registros de pacientes en prevención secundaria donde se veía si alcanzaban objetivos terapéuticos en aquel entonces, objetivos terapéuticos de 70 o 100 miligramos por decilitro de colesterol LDL, como digo, en pacientes en prevención secundaria, tan solo un 31% estaban en objetivos. La cosa es que estamos fuera de objetivos desde hace muchísimo tiempo, o sea que esto no es nuevo, no bajamos el colesterol lo suficiente a nuestros pacientes. No lo estamos haciendo. Por mucho que lo diga el doctor Masana, que con esa vehemencia nos indica que hay que hacerlo, por mucho que lo diga el doctor Castellano o cualquiera que lo diga, no estamos cumpliendo objetivos terapéuticos. Por mucho que lo digan las guías europeas para el manejo del colesterol o por mucho que lo digan consensos de expertos. No lo estamos haciendo. Y la verdad es que todos los que estamos continuamente hablando de este tema, pues yo creo que padecemos el síndrome de Casandra. Si ustedes recuerdan, Casandra era una princesa troyana. Su padre, Príamo, era el rey de Troya. Y ella era pues una de las sacerdotisas del templo de Apolo. Y no sabemos exactamente si por qué motivo consiguió que Apolo le diera el don de la predicción, de tal manera que ella sabía lo que iba a ocurrir en el futuro. Y así lo iba contando a cualquiera que la quisiera escuchar. Pero por otro motivo que tampoco desconocemos, probablemente porque no estaba dispuesta a las veleidades amorosas de Apolo, pues se enfadó con Apolo y Apolo la escupió en la boca. Y dicen que por escupirla en la boca no es que perdiera su predicción, seguía prediciéndolo perfectamente igual, pero la gente no le hacía ni caso. De tal manera que ella contaba las cosas, pero nadie la creía. Y eso es un poco, yo creo, que lo que tenemos nosotros, ¿no? Un poco el síndrome de Casandra, que vamos contando las cosas y no tenemos muy claro si nos creen o no nos creen. Y esto es malo. No es malo. Es muy malo. Es muy malo para nuestros pacientes y también muy malo para nosotros como médicos. Es muy malo para nosotros como pacientes porque está demostradísimo, y yo lo ha presentado el doctor Masana previamente, pero yo les traigo un enfoque un poco distinto, que si no alcanzamos objetivos terapéuticos tenemos más riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y este es un estudio que se publicó en el New England hace un par de años, un estudio que desde mi punto de vista tiene el valor de ser un estudio independiente, financiado por el Ministerio de Sanidad francés, en el que pacientes que habían tenido una IT o un ictus fueron aleatorizados a recibir 2 objetivos de control de LDL, o dejarlos por debajo de 100 o bajarle su colesterol LDL por debajo de 70. Y como pueden observar, aquellos pacientes
que lograron alcanzar un objetivo de colesterol LDL por debajo de 70, obviamente tenían más carga de tratamiento hipolipemiante, pues tuvieron un 22% menos de complicaciones cardiovasculares que los sujetos que se quedaron por encima de ese objetivo terapéutico. Por tanto, es imprescindible en nuestros pacientes conseguir que alcancen objetivos terapéuticos de colesterol. Pero es que también es imprescindible para nosotros como médicos. Yo, de vez en cuando, me dedico a hacer algún peritaje y me suelen caer peritajes de esto desde el mundo del riesgo cardiovascular. Y como pueden ver en este peritaje que lo hice hace aproximadamente 15 días, concluía el abogado que en su escrito, otro médico, relaciona de manera indudable y causal la mala asistencia recibida para el tratamiento de la hipercolesterolemia y la aparición de la cardiopatía isquémica que le produjo grave repercusión en su salud física y psíquica. Por tanto, es malo, sobre todo para los pacientes, pero también es malo para nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no alcanzamos objetivos? Bueno, yo no tengo ni idea, pues no estaría aquí, estaría cogido por el ministro de Sanidad intentando que yo le dijera todas las cosas. Pero probablemente el problema se puede centrar en estos tres aspectos. Un problema está en los fármacos, el otro en los pacientes y el otro en los médicos. En cuanto a los fármacos, podría darse el caso de que los pacientes no alcanzan objetivos simplemente porque no disponemos de fármacos eficaces para bajar el colesterol. Podría darse el caso. O podría también darse el caso de que nosotros no interpretamos muy bien los mensajes que damos. Por ejemplo, el doctor Massana ha estado aquí contando durante un rato que lo que tenemos que hacer es bajar un porcentaje determinado del colesterol. Y es que nosotros nos creemos que si damos atorvastatina 40, vamos a bajar a todos nuestros pacientes el colesterol en un 50%. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente con un LDL de 100 y queremos meter en objetivos porque ha tenido una complicación cardiovascular, si le queremos meter por debajo, ya está. Le doy atorva 40, que le bajo el 50% y zasca, se pone enseguida con 50 y ya nos podemos olvidar. Error. Las estatinas bajan una media del 50% del colesterol, pero existe una enorme variabilidad. De tal manera que decir que atorva 40 baja el 50% del colesterol quiere decir que a la mitad de los pacientes que se los demos le baja el 50%, pero a la otra mitad no llega a bajarle el 50%. Es decir, que si damos este fármaco, atorvastatina 40, a gente que tiene 100 de colesterol LDL, la mitad bajarán de los objetivos terapéuticos, pero la otra mitad se quedará por encima de los objetivos terapéuticos. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración, que el descenso es un descenso medio, que no baja el colesterol a todo el mundo exactamente el 50%, que después de poner ese tratamiento hay que seguir revisando al paciente a ver si es de los que ha conseguido o no meterse en objetivos, porque sabemos que aquellos sujetos que tienen una respuesta subóptima a las estatinas, pues tienen una mortalidad y una tasa de complicaciones cardiovasculares mayor que los que tienen una tasa de respuesta óptima a las estatinas. En cuanto a la segunda cuestión en relación con los fármacos, que es si disponemos de fármacos para meter en objetivos terapéuticos a todos nuestros pacientes, sobre todo pacientes en prevención secundaria, donde tenemos que bajarles el colesterol LDL por debajo de 55, que es un valor pues, realmente bajo, pues les traigo este estudio como ejemplo, aunque últimamente, en los últimos años, se han publicado varios de este estilo. En este estudio, lo que se hizo fue pacientes que tenían un síndrome coronario agudo, ingresaban en el hospital y se les hacía un análisis de colesterol. Y como ven aquí reflejado, creo que lo van a ver, efectivamente, pues la mayoría de los pacientes en el momento que llegaron al hospital no recibían tratamiento farmacológico con estatinas, pero después de 8 semanas a la mayoría de esos pacientes se les puso tratamiento con estatinas, como ven, potentes y de alta intensidad. A pesar de que la mayoría de ellos tomaban estatinas potentes de alta intensidad, solo un aproximadamente 15% de ellos estaban en objetivos terapéuticos. Lo que hicieron los autores fue hacer un
una valoración teórica de qué pasaría con estos pacientes si se realizara un incremento, una simulación de la utilización de determinados fármacos hipolipemiantes. Y lo que vieron es que si a todos los pacientes se les ponía una estatina de alta potencia, hombre, ya la tenían la mayoría previamente, ya lo ven aquí, pero bueno, algunos no la tenían, se les ponían a todos estatinas de alta potencia, pues se puede ver que sí, el beneficio era un poquito mayor y hasta un 20% aproximadamente se metía en objetivos terapéuticos. Si aquellos individuos que no estaban en objetivos terapéuticos recibían ezetimiba asociada a la estatina de alta potencia, ya pueden ver ustedes cómo aproximadamente el 50% estaba en objetivos terapéuticos y había que añadir tratamiento con inhibidores de PCSK9 para que casi la mayoría de los pacientes se encontraran en objetivos terapéuticos. Es decir, sí, en la mayoría de nuestros pacientes podemos meterles por debajo de 55 de alto riesgo cardiovascular si utilizamos un tratamiento sensato, utilizando todos los fármacos de los que disponemos. El segundo problema podría ser el paciente, ya ha hablado el doctor Castellanos muchísimo de esto, tampoco les pienso dar demasiado el rollo, en relación con la adherencia, simplemente contarles lo que yo hago con mis pacientes. Yo directamente al paciente le implico en su riesgo. Yo le digo que yo estoy allí simplemente para ayudarle, que yo le ayudo, yo le digo lo que tiene que hacer, pero el que es responsable de su enfermedad y el que es responsable de que posteriormente tenga o no una complicación cardiovascular asociada con la adherencia o no la adherencia es él mismo y que por tanto es el que tiene que tomar la decisión. Eso sí, le explico cuál es el objetivo terapéutico que busco en ese paciente, por qué busco ese objetivo terapéutico y, de hecho, pongo el objetivo terapéutico claramente en el informe para que cada vez que el paciente vaya y lo vea, pues se dé un susto o no, o intente hacer las cosas mejor. Y luego le explico el beneficio de los fármacos por encima de los inconvenientes. Y esto es importante. Claro, esto lo podemos hacer algunos, porque muchos médicos de atención primaria ya han visto, bueno, no sé si eran médicos de atención primaria, pero es que no tienen ni 10 segundos para poder hablar con el paciente. Pero los que podemos permitirnos más tiempo, pues nos da para hablar con ellos tranquilamente y explicarle todas esas cosas. Y como digo, es importante porque nosotros hicimos un estudio hace ya 15 años, el estudio OPINA, como ven ahí, donde preguntamos muchas cosas a los pacientes y preguntamos muchísimas cosas también a los médicos. Y entre las cosas que les preguntábamos a los pacientes era si sabía cómo se llamaba la medicina que utilizaban para bajar su colesterol, 73% lo sabía, la dosis en miligramos, si sabía cuánto tiempo tenía que tomar la medicina. Bueno, pues bien, aquellos pacientes que conocían mejor el tratamiento que tenían que tomar, que conocían mejor su enfermedad, que conocían mejor muchos aspectos relacionados con la hipercolesterolemia, eran realmente los que alcanzaban objetivos terapéuticos. Por tanto, creo que estamos obligados a explicarles las cosas bien, porque estos pacientes, si lo saben, son los que van a alcanzar objetivos terapéuticos. La segunda cosa que quería comentar en relación con la adherencia es que existe una relación clara entre la adherencia al tratamiento, la intensidad del tratamiento hipolipemiante y el descenso del nivel de colesterol LDL. De tal manera que si yo tengo algún paciente que es mal adherente al tratamiento, si por lo menos está en tratamiento con un tratamiento hipolipemiante de alta intensidad, pues vamos a conseguir descensos del colesterol LDL de al menos pues, un 9%. Si encima es no adherente y está tomando un tratamiento de baja intensidad, pues el descenso del colesterol LDL que va a encontrar es menor. Obviamente, si encima es adherente y recibe tratamiento intensivo, pues el descenso del colesterol es mucho mayor. Pero esto va asociado a una reducción muy importante en la tasa de complicaciones cardiovasculares, de tal manera que la reducción en la tasa de complicaciones cardiovasculares es de aproximadamente un 10% en aquellos sujetos que son poco adherentes, pero al menos toman tratamiento intensivo. Por tanto, el tomar un tratamiento intensivo es bueno por muchísimos motivos, pero incluso es bueno en los pacientes que no son adherentes. Por último, evidentemente, el problema pues, lo tenemos los médicos, claro. Ya se ha visto que, claro, en el estudio Da Vinci era normal que no se alcanzaran objetivos terapéuticos porque, como pueden observar,
pues el tratamiento que recibían estos pacientes desde luego no era óptimo. Aquí les traigo datos del Observatorio de Dislipemias que antes he presentado, fijándonos únicamente en los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Comentaba que el 25% están en objetivos, pero como ven aquí, un 45%, es un número bastante alto, estaba en tratamiento con combinación, pero quedaban como un 50% de los pacientes que podían incrementar su tratamiento mucho más. Por supuesto, había muy poquitos pacientes en tratamiento con inhibidores de PCSK9. Por tanto, tenemos la posibilidad de muchísima mejora. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no subimos la medicación? Pues esa es la pregunta que nadie sabe responder. Yo no sé si esto ayuda a responder algo. Esto es, en el Observatorio de Dislipemias les decíamos a los médicos, ¿qué porcentaje de sus pacientes de bajo, moderado, alto, muy alto riesgo cree usted que están en objetivos terapéuticos? Y las respuestas eran espectaculares. ¡Buah! Yo 60 y tantos, 70. Había gente que decía un 90%. Luego les dijimos, pues ahora vamos a revisar los 10 últimos pacientes que ustedes han visto en la consulta y vamos a ver si están en objetivos o no. Y como pueden observar, el porcentaje de ellos en objetivos era muy pequeño, si bien todos se creían. Cuando digo todos, yo el primero, que yo estaba participando. Nos creíamos que teníamos a nuestros pacientes perfectamente controlados y esto realmente no era verdad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que los médicos alcancemos en nuestros pacientes objetivos terapéuticos? Pues yo creo que ayudarnos de alguna manera. El otro día, en una reunión, hace una semana, preguntaba cuántos médicos de atención primaria hay en España. Y me decían, pues muchísimos, entre 20.000 y 30.000. Y yo siempre decía lo mismo. Yo decía, es que puede haber 20.000 o 30.000, pero es que yo identifico aquí a decenas de personas que o estuvieron la semana pasada o las veo en reuniones previas, si es que al final los que vienen a las reuniones, no solamente las promovidas por la industria, sino también a las científicas de congresos, si somos los mismos, si es que venimos siempre los mismos. Claro, si yo sé que ustedes saben perfectamente los objetivos y se esmeran, pero los otros 20 y tantos mil médicos de atención primaria de España, que tienen un interés a lo mejor más limitado por el riesgo cardiovascular y entienden muchísimo de hepatitis crónicas autoinmunes, pero de otras cosas distintas, pues que tienen que tratar el colesterol, pues probablemente no lo van a hacer bien. Y esto es un problema porque en el estudio OPINA también preguntamos a los médicos, por aquel entonces el objetivo terapéutico de los pacientes en prevención secundaria era menor de 100, preguntamos a los médicos si sabían cuál era el objetivo de los pacientes en prevención secundaria. Y como ven, pues efectivamente, la mayoría efectivamente decía pues 100, que era el correcto. Bueno, pues los que sabían el objetivo terapéutico, bueno, tenían razonablemente en objetivos a sus pacientes. Unos porcentajes que, bueno, vamos a decir que son adecuados, más o menos. Pero aquellos médicos que decían que con tenerlos por debajo de 160 era suficiente, pues ya ven ustedes cómo tenían a sus pacientes de control, muy mal controlados. Por tanto, la educación del médico, es fundamental. La segunda cosa es hacer más sencilla la estimación del riesgo cardiovascular y su tratamiento. Y esto es algo que incluso los que nos dedicamos a esto del riesgo cardiovascular tenemos problemas para estimar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Estas son las últimas guías, estos son los datos que tenemos de una encuesta que se hizo a 1.000 médicos de atención primaria hace aproximadamente 2 años. Cada médico de atención primaria utiliza pues, unas ecuaciones de riesgo distintas, unas del SCORE, otras REGICOR, otras Framingham, fíjese, Framingham, esto estamos hablando de hace un par de años, y después tratan de maneras distintas. Y es que no me extraña, porque estimar el riesgo es complicadísimo, pero complicadísimo. A nosotros nos parece sencillo, pero es complicadísimo. Antes lo ha enseñado el doctor Massana. Los diabéticos pueden ser de riesgo moderado, alto o muy alto, en función de la lesión de órgano diana, del tiempo de evolución de su diabetes. Los pacientes con insuficiencia renal crónica pueden ser también de riesgo alto, muy alto, moderado, en función del filtrado glomerular, si tienen microalbuminuria o no la tienen. Después,
Por supuesto, si además tienes un nivel de colesterol muy alto, ya eres de alto riesgo. Luego vamos a las tablas. ¿Quién tiene las tablas en el bolsillo? Probablemente muy poca gente. Yo creo que si simplificáramos de alguna manera el riesgo, pues aunque no fuéramos de medicina tan de precisión, probablemente mejoraríamos el control de nuestros pacientes. Por último, y ya para terminar, decir que otra manera de conseguir objetivos terapéuticos probablemente es alertar al médico de que no tiene bien controlado a alguno de sus pacientes. Y para esto existen diferentes herramientas de evaluación o de autoevaluación, registros, sistemas de alerta analítica, sistemas de Big Data. Aquí tienen la Sociedad Europea de Cardiología ha puesto en marcha el sistema Europath, mediante el cual el propio médico, cuando ingresa un paciente con síndrome coronario agudo, pues coloca en una aplicación si le ha hecho un análisis durante el ingreso, si le ha puesto una estatina de alta intensidad, si ya tomaba una estatina, si la ha intensificado, y posteriormente el médico se puede comparar con lo que están haciendo en su propio país o todos los médicos de Europa. Bueno, yo no sé si esto funcionará o no, pero no veo yo mucho a los cardiólogos mantener en el tiempo metiendo los datos de sus pacientes que ingresan, pero a lo mejor sería una manera de darse cuenta, si lo están haciendo muy mal, de que tendrían que mejorar. Otras cosas que se están haciendo son registros. Los registros son la típica bofetada en la cara que todos nos damos cuando nos salen los resultados, y en este sentido Servier todos los años hace a nivel europeo un registro de ver de cómo están controlados la tensión arterial y los niveles de colesterol de nuestros pacientes. Y un sistema que yo creo que es muy adecuado son los sistemas de alarma en los laboratorios. Ahora mismo, por ejemplo, en nuestro hospital, cualquier paciente con un LDL mayor de 190, hay una nota para el médico de atención primaria donde se indica niveles de colesterol LDL por encima de 190, puede tener una hipercolesterolemia familiar, por favor remítalo a una unidad especializada. Bueno, pues aquí podría decir, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, debería estar por debajo de 55, por favor dése cuenta por si lo está haciendo quizás mal. Y por último, los sistemas de Big Data. Nosotros desde la Sociedad Española de Arteriosclerosis hemos puesto en marcha un sistema, el ARIAN, que sale una alerta en el laboratorio cada vez que un paciente tiene unos niveles de colesterol extraordinariamente altos, y eso nos permite contactar con los médicos de atención primaria para decirles que su paciente tiene el colesterol altísimo, que probablemente debería ser visto también en una unidad especializada. Por tanto, muchas cosas que podemos hacer o que deberíamos intentar. Las únicas dos personas que avisaron que el caballo que pusieron los saqueos en la puerta de Troya podía ser un auténtico timo y podía ser una trampa para ser destruidos fueron dos personas. Uno fue el pobre Laoconte, que el tío estaba allí, se vino muy arriba y cogió ahí unas lanzas con fuego y las tiró al caballo para quemarlo, y claro, así los dioses griegos les mandaron dos serpientes que acabaron con él y con sus hijos. Y la otra fue la pobre Casandra, que decía, no lo metáis dentro, no lo metáis dentro, pero como nadie le hacía caso, pues evidentemente el caballo acabó dentro de Troya, y ya saben ustedes cómo acabó Troya. Esperemos que nuestros pacientes no acaben así. Muchas gracias.